Rompí un juramento sagrado, uno sellado con mi honor, mi fe y mi propia vida. Serví durante casi una década como guardia suizo en el Vaticano, el escudo humano del Santo Padre. Y esta noche rompo mi silencio porque vi al Papa Francisco hacer un pacto con algo que no era de este mundo. No estoy hablando en metáforas. Vi a una entidad, a un ser con ojos de serpiente y olor a azufre, negociar el destino del mundo en una sala privada del Palacio Apostólico. Me van a matar por contar esto. Mi nombre no importa, mi rostro debe permanecer en las sombras. Pero antes de que me silencien para siempre, necesitan saber la verdad. Esta es mi confesión. Para que puedan empezar a comprender la enormidad de lo que les voy a revelar, primero tienen que entender lo que significa vestir este uniforme. No es un trabajo al que aplicas en una feria de empleo. Es una vocación, una llamada que resuena a través de 500 años de historia. Convertirse en un guardia suizo es un proceso de destilación del alma. Tienes que ser ciudadano suizo, católico practicante con una fe inquebrantable, y poseer un historial cívico y moral absolutamente impecable. Incluso los requisitos físicos son estrictos, como una estatura mínima de 1,74 metros, como si quisieran asegurarse de que puedas mirar al mundo por encima del hombro. Mi camino fue de años de disciplina férrea, un servicio militar suizo que forjó mi cuerpo y una fe profunda que me guió, paso a paso, hasta las mismísimas puertas de la Ciudad del Vaticano. Recuerdo el primer día que vestí el uniforme de gala, el diseñado durante el Renacimiento. Es imposible no sentir el peso de la historia sobre los hombros, literalmente. Cada pieza, cada color, cuenta una historia. La gente comúnmente cree que fue diseñado por Miguel Ángel, pero esa es una leyenda. La verdad es más profunda. Es un símbolo de lealtad absoluta, un pacto forjado en la sangre y el sacrificio. El 6 de mayo de 1527, durante el saco de Roma, 147 de mis predecesores cayeron en las escalinatas de la Basílica de San Pedro, defendiendo al Papa Clemente VII hasta el último aliento. Ese es el legado que juramos honrar. Nuestro lema, Acriter et fideliter, valiente y fielmente, no son solo palabras en un estandarte, es el código por el que vivimos y, si es necesario, por el que morimos. Yo vivía y respiraba ese código cada segundo de mi servicio. Mi vida allí era un tapiz de contrastes extremos. Una mañana, podía estar de pie, inmóvil como una estatua de mármol, sosteniendo mi alabarda en la puerta de bronce, observando a miles de turistas de todo el mundo, con sus cámaras y sus murmullos de asombro. Veía sus rostros maravillados por la grandeza de la basílica, y ¿saben en qué pensaba yo? En cosas mundanas, en mi familia en Suiza, en lo que mi madre estaría cocinando para la cena, en si había pulido mis botas con el brillo adecuado esa mañana. Era una rutina, una normalidad calculada y necesaria para mantener los pies en la tierra en un lugar que parece suspendido fuera del tiempo y del espacio. Esa normalidad era nuestro ancla. Pero luego, el sol se ponía, los turistas se iban, y el Vaticano se transformaba. Quizás me asignaban a una guardia nocturna en el interior del Palacio Apostólico. Y ahí el mundo entero cambiaba. El ruido del día se desvanecía, reemplazado por un silencio profundo, casi líquido. Solo el eco de tus propios pasos sobre el mármol pulido por 5 siglos de historia te acompañaba. En esos pasillos silenciosos es donde realmente ves el corazón latente del Vaticano. Veías a cardenales de alto rango caminando a paso rápido, sus rostros grabados con una preocupación que ninguna púrpura podía ocultar. Veías a diplomáticos susurrando en rincones oscuros, intercambiando secretos que podrían redibujar mapas. Y luego, estaba él, el Papa Francisco, un hombre cuya presencia irradiaba una humildad tan genuina que parecía casi sobrehumana en un lugar tan lleno de pompa y poder. Lo veía con frecuencia, a veces de cerca.
En ocasiones, al pasar por mi puesto, nuestras miradas se cruzaban. Él asentía, un gesto minúsculo, casi imperceptible para el mundo, pero para un guardia en su puesto, ese reconocimiento lo era todo. Era un recordatorio silencioso de la sagrada misión que compartíamos. Ya en esos años, justo antes de la primavera de 2023, esa carga en sus hombros parecía volverse más y más pesada cada día. Su sonrisa se veía a menudo forzada, sus ojos perdidos en una distancia que nadie más podía ver. Había una tormenta gestándose detrás de su mirada amable, y nosotros, los guardias, éramos los pararrayos sintiendo la estática en el aire. Nuestro entrenamiento es brutalmente serio. No somos meros adornos ceremoniales. Entrenamos con la alabarda y la espada, sí, porque la tradición lo exige, pero también entrenamos extensivamente con la pistola Sig Sauer P220 y el fusil de asalto Sig 550. Somos una fuerza de infantería ligera moderna y letal, preparada para cualquier amenaza humana imaginable. Terrorismo, intentos de secuestro, ataques coordinados, todo está meticulosamente detallado en nuestros manuales de protocolo. Aprendemos a leer multitudes, a identificar una anomalía en un mar de rostros, a detectar la intención violenta en la postura de una persona a 100 metros de distancia. Pero en todo ese entrenamiento, en cada manual y cada simulación, no había una sola página, ni una sola palabra, que nos preparara para una amenaza que, sencillamente no era humana. La vida allí adentro es un ciclo perpetuo de oración y vigilancia, de incienso y pólvora. El olor a cera de vela y a incienso antiguo por la mañana, las majestuosas campanas de San Pedro marcando las horas, ese era mi universo. Un cosmos de orden divino, fe y certeza. Yo creía en la santidad de esos muros. Creía, con toda la fuerza de mi alma, que esas piedras milenarias nos protegían del mal del mundo. Qué terriblemente ingenuo fui. No lograba entender una verdad fundamental y aterradora. Los muros no solo están para mantener el mal afuera. A veces, y esta es la lección más dura, están para mantenerlo adentro, para ocultar reuniones que nunca deben salir a la luz, para dar cobijo a secretos tan oscuros que podrían hacer que la fe más fuerte se desmoronara en polvo. Ese es el mundo que abandoné, un mundo de honor y deber que se hizo añicos en el transcurso de una sola noche. Mi juramento era proteger el cuerpo físico del Papa, pero la pregunta que me ha atormentado desde entonces es ¿qué haces cuando la amenaza no busca su cuerpo, sino su alma? ¿Qué protocolo sigues cuando el enemigo no llega con bombas, sino con un contrato infernal? Esta es la verdad que se esconde detrás del oro, el mármol y las obras de arte. Una verdad que me ha despojado de mi nombre, mi hogar y mi futuro, convirtiéndome en un fugitivo que susurra su historia a las sombras. El cambio fue sutil al principio, casi imperceptible, como una nota discordante en una sinfonía perfecta, una vibración errónea que solo los más atentos podían sentir. Comenzó semanas antes de los eventos de mayo de 2023. El aire dentro de los muros del Vaticano, que normalmente es solemne y pacífico, comenzó a sentirse eléctrico, cargado. Había una capa de ansiedad palpable que ni las misas diarias ni las oraciones nocturnas parecían poder calmar. Las reuniones a puerta cerrada en el Palacio Apostólico se hicieron más frecuentes, extendiéndose hasta altas horas de la madrugada. Nosotros, los guardias, veíamos a los cardenales y secretarios de Estado salir de esas reuniones con los rostros pálidos, evitando el contacto visual, susurrando entre ellos con una urgencia febril. Para el mundo exterior, el contexto era claro, la devastadora guerra en Ucrania. El Papa Francisco hablaba públicamente de una misión de paz, una iniciativa delicada y no del todo pública. Los rumores en los pasillos mencionaban enviados secretos a Kiev, canales extraoficiales con Moscú. Parecía un acto desesperado de diplomacia de alto riesgo,
algo comprensible dada la gravedad de la situación global. Sin embargo, para nosotros en el terreno, la sensación interna, la atmósfera, no cuadraba con una simple misión de paz, por compleja que fuera. Se sentía como si se estuvieran preparando, no para una negociación, sino para un exorcismo a escala geopolítica. Recuerdo una noche con una claridad escalofriante, unas 2 semanas antes del suceso. Estaba de guardia en un corredor cercano a los apartamentos papales, un área de silencio casi sagrado durante la noche. Pero esa noche, el silencio estaba roto por un zumbido bajo, persistente y casi inaudible. Era una frecuencia que no se oía tanto con los oídos como se sentía en los empastes de los dientes y en el esternón, como un gigantesco transformador de energía a punto de sobrecargarse y estallar. No era un sonido físico, rastreable. Estaba en el aire mismo, en la propia textura del espacio. Varios de mis compañeros lo notaron también. Intercambiamos miradas inquietas. Cuando preguntamos, la explicación oficial fue que el departamento técnico estaba realizando trabajos en el sistema eléctrico antiguo. Una mentira flagrante y torpe. Sabíamos que era una mentira, porque el personal de mantenimiento no estaba en ninguna parte y la vibración se sentía viva. Luego vinieron las órdenes extrañas, las que rompían con un siglo de protocolo. Una semana antes de la fatídica noche, nuestro comandante, un hombre por lo general afable y paternal, nos reunió. Su rostro era una máscara de granito. Nos informó que, para ciertos turnos nocturnos en áreas específicas del Palacio Apostólico, se implementarían nuevos protocolos de seguridad temporales. Las comunicaciones por radio debían mantenerse al mínimo absoluto, solo para emergencias de código rojo. Ciertas cámaras de seguridad en pasillos clave serían desactivadas por mantenimiento programado. Y luego, la orden más extraña y alarmante de todas, nos entregaron tapones para los oídos de alta calidad. La excusa oficial fue que el Departamento de Acústica realizaría pruebas de sonido estructural en mitad de la noche. Pruebas de sonido a las 2 de la mañana en la zona más segura y silenciosa del planeta. La excusa era un insulto a nuestra inteligencia. Era evidente que no querían que oyéramos algo. La noche de la reunión, la atmósfera era físicamente opresiva. A pesar de ser primavera en Roma, un frío húmedo y penetrante se había apoderado de los pasillos de mármol, un frío que se te calaba hasta los huesos. Nos apostaron a 4 guardias en el corredor que conducía a la auleta del aula Pablo VI, la pequeña sala de audiencias utilizada para las reuniones más sensibles y privadas. 4 guardias era el doble de lo normal para ese puesto. Mi compañero a mi lado, un chico más joven llamado Leo, un buen católico de Lucerna, no podía estarse quieto. Su rostro, normalmente sonrosado, estaba pálido y sudoroso a pesar del frío. ¿Sientes eso?, me susurró, y pude ver su aliento condensarse en el aire helado. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Era como una presión creciente dentro del cráneo, la misma sensación que tienes antes de que un rayo caiga cerca. La sensación de que el espacio a nuestro alrededor se estaba volviendo denso, maleable, como si se estuviera doblando sobre sí mismo. Y entonces, el convoy llegó. No eran los coches azules y plateados del Vaticano. Eran 3 sedanes negros, sin ninguna marca, sin matrículas, sin banderas. Sus ventanas estaban tan tintadas que no reflejaban la luz, parecían absorberla, creando pequeños vacíos negros en la noche. Se deslizaron por el patio de San Dámaso, en un silencio que era completamente antinatural para vehículos de su tamaño. Ni el crujido de los neumáticos sobre la grava. Del segundo coche descendió una figura. Era alto, imponente, y vestía un uniforme militar de un verde tan oscuro que parecía casi negro. No llevaba insignias de rango, ni medallas, ni ninguna identificación, nada. Su rostro era de una simetría perfecta,
casi aristocrática, pero había algo profundamente incorrecto en esa perfección, como una máscara de cera, y caminaba con una gracia fluida, sin hacer un solo ruido al pisar las antiguas piedras. Cuando él y su pequeña comitiva se acercaron al punto de control interior donde nos encontrábamos, nos golpeó un olor químico, metálico y acre, como el de una caja de cerillas recién encendida, pero multiplicado por 1000. El olor a fósforo quemado, a ozono, lo que ahora sé, con el terror retrospectivo que me hiela el alma, que era el inconfundible hedor del azufre. Y aquí es donde debo detenerme y ser completamente sincero con ustedes. Lo que estoy a punto de mostrarles, las supuestas pruebas que acompañan a mi testimonio, las fotografías, los documentos, no son los originales, son recreaciones, falsificaciones meticulosas. He tenido que contratar actores, artistas forenses y expertos en documentos para producirlas, y me revuelve el estómago hacerlo. Va en contra de cada fibra de mi ser, de mi entrenamiento, de mi juramento a la verdad. Pero tienen que entender mi situación. Si intentara filtrar las pruebas reales, los fragmentos de archivos de seguridad encriptados que logré copiar antes de huir, no solo firmaría mi propia sentencia de muerte instantánea, sino también la de cualquier persona que me ayudara. El Servicio de Inteligencia del Vaticano, conocido internamente como la entidad, es más antiguo, más vasto y más eficiente de lo que el mundo imagina. No dejan cabos sueltos, así que les muestro estas pruebas falsas, no para engañarlos, sino para proteger a gente inocente y para darles una sombra, un eco tangible de la horrible verdad. La historia es real, cada palabra que digo es cierta. Las pruebas que ven son un escudo, una parábola visual. Por favor, les ruego que entiendan eso. El general, como lo bautizamos en nuestros susurros aterrorizados más tarde, pasó justo a nuestro lado. En ese instante, el frío se multiplicó por 10. Fue como si alguien hubiera abierto de golpe la puerta de un gigantesco congelador industrial. Un frío muerto, carente de humedad, que absorbía el calor de todo. Su mirada pasó por encima de nosotros, distante y despectiva, pero por una fracción de segundo, sus ojos se cruzaron con los míos, y lo que vi me heló la sangre y detuvo mi corazón. Sus ojos no eran normales, la esclerótica no era blanca, sino de un gris pálido, y el iris era casi completamente negro, una oscuridad que no reflejaba la luz, sino que la devoraba. Pero fue el reflejo de una de las lámparas del pasillo en sus pupilas lo que me rompió la cordura. Por un instante fugaz, no vi el punto redondo de una pupila humana. Vi una línea vertical, negra y nítida, una rendija, como la pupila de un gato o la de una serpiente. Parpadeé violentamente convencido de que era un truco de la luz, un efecto del cansancio extremo y la tensión, una alucinación. Pero cuando giré mi cabeza instintivamente hacia Leo, vi el mismo terror abyecto reflejado en su rostro. Su boca estaba entreabierta en un grito silencioso. Él también lo había visto. No fue mi imaginación. El olor a azufre se hizo entonces más denso, casi asfixiante, arañando la parte posterior de la garganta. El general y su séquito de 2 figuras silenciosas entraron en la oleta. El Papa ya estaba dentro, esperándolos. Sabíamos que también estaban presentes el secretario de Estado y otro cardenal de alto rango. La pesada puerta de madera se cerró con un chasquido sordo y definitivo. Y entonces comenzó la espera. Estábamos en silencio absoluto, siguiendo las órdenes. Nuestros oídos, sin los tapones que nos habían dado, estaban alerta. Los primeros 20 minutos fueron un silencio pesado, opresivo, cargado de una energía antinatural. Podía oír el martilleo de mi propio corazón en mis sienes, un tambor frenético contra el silencio expectante. Y entonces empezaron los sonidos. Primero, susurros indistinguibles que se filtraban por debajo de la puerta. Luego,
Distinguimos la voz del Papa Francisco. Era su voz inconfundible, pero sonaba temblorosa, frágil, aunque intentaba mantener un tono firme. Parecía estar recitando una letanía, una súplica, como si estuviera intentando consagrar el espacio. Y luego se escuchó la otra voz. Nunca en mi vida, ni antes ni después, he oído algo semejante. No era una voz humana, era una resonancia gutural, profunda, polifónica, como si varias voces hablaran al mismo tiempo desde el fondo de un pozo. Parecía hacer vibrar el propio aire del pasillo. Hablaba en un idioma que no reconocí, aunque por mi formación conocía fragmentos de muchas lenguas. Sonaba como una amalgama profana de latín arcaico, arameo, y algo más, algo mucho más antiguo y siseante, lleno de clics y consonantes imposibles para una garganta humana. Y aunque no entendía ni una sola de las palabras, el tono era universalmente claro: poder absoluto, arrogancia infinita y un desprecio total por la santidad del lugar y de la persona a la que se dirigía. La temperatura en el pasillo seguía bajando. Ya podía ver mi aliento de forma constante, una nube blanca frente a mi cara con cada exhalación nerviosa. Una de las antiguas bombillas del pasillo parpadeó erráticamente y se apagó con un pequeño estallido. Luego, otra, sumiéndonos en una penumbra aún más profunda. De repente, la voz gutural se detuvo. Hubo un silencio que duró 10 segundos eternos, y entonces la misma entidad habló en un italiano perfecto, un italiano impecable, aunque con un acento extraño, imposible de ubicar, frío y metálico. Y esta vez, las palabras se filtraron a través de la puerta con una claridad aterradora, deliberada, como si quisiera que nosotros, los centinelas, lo oyéramos. El orden mundial que anhelan requiere sacrificios, dijo la voz, con una calma gélida que era infinitamente más aterradora que cualquier grito. La paz tiene un precio. Y ustedes, la Iglesia, deben estar dispuestos a pagar el diezmo del rebaño. Hubo un silencio tenso. Podíamos imaginar el horror en la sala. Y después, la frase que me perseguirá en mis pesadillas hasta el día de mi muerte. La voz del general dijo, con la misma calma cruel: los niños serán el precio de su paz. En ese preciso instante, algo dentro de mí, mi fe, mi propósito, mi visión del mundo, se rompió en 1000 pedazos. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Era una metáfora horrible por los niños que morían en la guerra de Ucrania, o este era algo mucho más literal y monstruoso? Un pacto infernal, un sacrificio real. La náusea subió por mi garganta y tuve que apoyarme en la alabarda para no caerme. Miré a Leo. Estaba blanco como un sudario, con los ojos desorbitados. La reunión duró poco más de 1 hora, pero cada minuto fue una eternidad en el infierno. Cuando la puerta finalmente se abrió, el primero en salir fue el general. La poca luz que quedaba en el pasillo parecía curvarse a su alrededor, evitando tocarlo. Al pasar, sus ojos brillaron con un triunfo maligno y ancestral, y por un segundo, juro por Dios que la piel de su cuello pareció tener una textura extraña, sutilmente iridiscente, casi como escamas muy finas bajo la luz mortecina. La rendija vertical de su pupila fue, por un instante, inconfundible. El olor a azufre y a victoria profana era abrumador. El último en salir, ayudado por su secretario, fue el Papa Francisco. Nunca, mientras viva, olvidaré esa imagen. Si antes de la reunión parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros, ahora parecía estar completamente aplastado por él. Había envejecido 10 años en 1 hora. Su piel tenía un tono grisáceo, ceniciento. Se apoyaba pesadamente en su bastón, cada paso un esfuerzo monumental. Y cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos, no vi al líder de 1000 millones de católicos. Vi a un hombre roto. Vi un terror tan profundo, tan existencial,
que no existen palabras en ningún idioma para describirlo. Y lo peor de todo, vi resignación. Nos miró a los cuatro, los testigos silenciosos de su capitulación, y en su mirada había una pena infinita, una advertencia silenciosa y una desesperanza abismal. No dijo una sola palabra, no lo necesitaba. Su silencio fue la confesión más ruidosa y devastadora que he escuchado jamás. En los minutos que siguieron, la máquina del Vaticano se movió con una eficiencia silenciosa y aterradora. No fue la Gendarmería Vaticana ni la Guardia Suiza, fue otro equipo, hombres de traje oscuro, con rostros inexpresivos y auriculares discretos que no reconocíamos de ninguna unidad conocida. Aparecieron de la nada y comenzaron a purificar el corredor. Quemaron salvia, incienso y mirra en incensarios de plata, en cantidades industriales. Un humo denso y aromático llenó el pasillo, una pálida y desesperada intentar de enmascarar el persistente hedor a azufre. No nos dirigieron ni una sola palabra. Nos trataron como si fuéramos parte del mobiliario. Esa misma noche, antes de que terminara nuestro turno, nos relevaron. Nuestro comandante nos llamó a su oficina uno por uno. Nos dijo que, en reconocimiento a nuestro excelente y leal servicio, habíamos sido reasignados. Su voz era hueca, sus ojos evitaban los nuestros. Fue una purga. A Leo, el chico joven y aterrorizado, lo enviaron a la oficina de correos del Vaticano, a clasificar sellos y postales, una forma de humillarlo y enterrarlo en la burocracia. A otro compañero, un hombre con 10 años más de servicio que yo, lo asignaron a la vigilancia nocturna de los jardines vaticanos, en el extremo más alejado del palacio. Al tercer guardia, el más veterano del grupo, un hombre a punto de retirarse, le concedieron una licencia médica indefinida e inmediata. Simplemente desapareció, no volvió a su cuartel, sus cosas fueron empaquetadas, nunca más supimos de él. El mensaje era inequívoco. A mí me asignaron al puesto de control de acceso de la Puerta de Santa Ana, la entrada más pública, turística y menos sensible de toda la ciudad del Vaticano. Era un destierro a la vista de todos, un mensaje claro y constante: te estamos vigilando. Y lo sentía. Sentía sus ojos en mi nuca a todas horas, en las miradas de ciertos gendarmes, en los sacerdotes que pasaban, en los coches sin matrícula que a veces se aparcaban al otro lado de la calle. Sabía que era un cabo suelto, un testigo de algo que nunca debió ser visto. Sabía que no podía quedarme, esperar a que un coche me atropellara en un trágico accidente, o sufrir un aneurisma repentino. No iba a ser su peón. La frase, los niños serán el precio de su paz, se repetía en mi cabeza como un eco infernal, un gusano que me devoraba el cerebro día y noche. El mundo exterior empezaba a celebrar los valientes esfuerzos de paz del Vaticano, las nuevas conversaciones, los pequeños avances diplomáticos, sin tener la más remota idea del verdadero y monstruoso coste. El Papa Francisco, en sus homilías y discursos públicos después de aquella noche, comenzó a hablar con una frecuencia obsesiva sobre el diablo. Hablaba de él no como un concepto abstracto del mal, sino como una persona real, refiriéndose a él a veces como un demonio educado que entra en tu casa sin hacer ruido. Para el mundo, eran metáforas teológicas. Para mí, eran confesiones literales y desesperadas. Durante 3 largos y paranoicos meses, planeé meticulosamente mi huida. Fue, sin duda, lo más difícil que he hecho en mi vida. Romper mi juramento, abandonar mi puesto, traicionar el código que había sido el centro de mi existencia. Fue como arrancarme la piel. Usé mi conocimiento profundo de sus protocolos de seguridad, de los cambios de turno, de los puntos ciegos de las cámaras, en su contra. Una noche simplemente me quité el uniforme por última vez, lo doblé con cuidado sobre mi cama en el cuartel, y salí por una puerta de servicio,
vestido con la ropa de un trabajador de mantenimiento, mezclándome con el personal de limpieza que salía de su turno. Me convertí en un fantasma, disolviéndome en la noche romana. Desde ese momento he vivido en las sombras, moviéndome constantemente, sin usar mi nombre, sin contactar a mi familia. He usado este tiempo para armar esta confesión, para encontrar una manera de gritar la verdad sin que mi grito condene a otros a muerte. No les pido que me crean a ciegas. Sé que mi historia suena a la locura de un hombre desesperado, pero les pido algo más importante, les pido que observen, abran los ojos, vean las noticias con una nueva perspectiva. Cuando vean acuerdos de paz que parecen demasiado buenos para ser verdad, cuando escuchen a líderes hablar de sacrificios necesarios, pregunten cuál fue el precio real. Pregunten quién lo pagó. Y este general, tengo la aterradora sospecha de que el Papa no es el único líder mundial que recibe sus visitas y su consejo. Las decisiones que moldean nuestro mundo, que deciden sobre la vida y la muerte de millones, sobre la guerra y la paz, podrían no ser enteramente humanas. Lo he perdido absolutamente todo, mi hogar, mi honor, mi identidad, mi fe. Pero el silencio era un veneno que me estaba matando lentamente desde dentro. Ahora, ustedes conocen mi verdad, por increíble y monstruosa que parezca. La semilla de la duda ha sido plantada. Depende de ustedes, de cada uno de ustedes, dejarla morir en la oscuridad o ayudarla a crecer hacia la luz. Compartan esta confesión. Compártanla con todas las personas que conozcan, en todas las plataformas posibles, antes de que la maquinaria del silencio la encuentre y la haga desaparecer. Discutan en los comentarios. ¿He perdido la cabeza? ¿Soy un mentiroso? ¿O este es mi historia, la pieza del rompecabezas que faltaba, la que explica por qué el mundo parece estar al borde del abismo? Suscríbanse a este canal, porque si logro seguir con vida, habrá más que contar. Hay otros horrores, otras verdades enterradas tras los muros sagrados del Vaticano. Ayúdenme a que no me silencien. Ayúdenme a exponer la oscuridad, sin importar qué tan alto y sagrado sea el trono en el que se siente.